parte de lo que fueron las compras de Riquelme en Boca como dirigente, tanto en la primera etapa en la cual manejaba el fútbol, como en la segunda cuando ya fue elegido presidente, aunque la primera, que es en 2023 en el verano, así que todavía no había sido elegido presidente. Boca nos situamos en aquellos años, es cuando arranca la temporada para afrontar lo que fue una de las mejores temporadas de lo que fue la etapa de Román, porque Boca llega a la final de la Copa Libertadores, no descuidó el campeonato, pero bueno, es una Copa Libertadores muy buena que llega a la final y la pierde con Fluminense, más allá de la valoración futbolística cada uno, ¿no? Un equipo que arranca con Herrón el primer partido, pues David Ibarra, y después ya agarra el Mirón. Pero bueno, más allá de eso, que no lo vamos a comentar, el tema es el siguiente. Habíamos terminado que en 2022 las incorporaciones habían sido Pallero, Roncaglia y Sergio Romero. En el verano de 2023 empiezan un par de incorporaciones, algunas polémicas y otras buenas. De las más polémicas fue la de Bruno Valdés, el defensor paraguayo que tenía 30 años, que venía del América de México. Está bien, llegó libre. Un defensor paraguayo que tenía un beso acá tatuado. Bueno, más allá de eso, es una característica, una descripción. Y que anduvo muy mal, más allá de que ha pateado penales en las definiciones y que lo hizo en la semifinal con Palmeiras. Un jugador que tuvo muy bajas actuaciones y que no estaba a la altura de Boca. Bueno, después se terminó yendo también a préstamo y ahora se terminó desvinculando de Boca. Otra de las llegadas que, por lo que fue precio y lo que rinde después, que han sido buenas para Boca, más allá de la valoración que uno haga ahora de Merentiel de este último tiempo, es justamente, ahí les dije, Miguel Merentiel. Llega de Palmeiras, Boca va a buscar al Flaco López en realidad. El jugador que le gustaba a Riquelme era el Flaco López, que todavía no había explotado en Palmeiras, hacía poquito que había sido comprado desde Lanús. Le dicen no, el Flaco López no, hicimos una inversión bárbara, quedés a Merentiel, perfecto. Merentiel había venido, se había ido a Palmeiras de Defensa y Justicia, que había tenido una destacada actuación, había andado muy bien, un paso malo por Godoy Cruz, pero en Defensa y Justicia anduvo muy bien. Lo cierto es que el delantero uruguayo en aquel momento de 26 años lo compra Boca Palmeiras por un poquito más de 3 millones de dólares. Gran inversión. Más allá de la gran inversión, le salió muy bien, digamos. Fue una inversión baja y un jugador que le dio muchos réditos, jugó una buena Copa Libertadores y después lo que ya todos sabemos, un jugador que le hace goles a River y que ha bajado al Bayern Múnich en su momento en el Mundial de Clubes y que bajó bastante ahora sus prestaciones en el último año y pico, o después del Mundial de Clubes, mejor dicho. Me parece que el ciclo Merentiel en Boca también ya está cumplido y habría que venderlo. En lo que fue esa parte de 2023, más ya mitad de año, cuando se empezó a desencadenar la Copa Libertadores, Boca trae a otro nombre que hoy en día los hinchas de Boca no nos gusta mucho, que es el de Lucas Hanson, que venía de Vélez, venía de ser suplente en Vélez, había sido goleador de la Copa Libertadores del año anterior, había hecho muchos goles, había andado bien, llega con 28 años, una inversión de 3 millones de dólares. A ver, ¿está bien traído? ¿Está mal traído? A mí nunca fue un jugador que me volvió loco, me parece que no estaba mal para traerlo como una apuesta, pero me parece que hubiese sido mejor traerlo o a préstamo o comprar una parte del pase por menos plata, no sé. Pero bueno, se terminó dando la compra de Hanson, que desde un primer momento, salvo el primer partido con Platense que debutó y que me tocó verlo en la cancha, no tuvo buenas actuaciones en Boca, sino todo lo contrario. Otro que llega es Lucas Blondel, el lateral derecho de, en aquel momento, 26 años, que Boca le compra a Tigre en un poquito menos de 2 millones de dólares, 1.850.000. Un jugador también que venía para competirle a Advíncula en aquel momento y después hasta terminaron jugando juntos. Comenzó con un buen rendimiento y luego se lesionó, se rompió los ligamentos y ahí se truncó un poco lo que fue ese año en el que Blondel había entrado con un buen pie a Boca. Otro que llega en aquel momento, cuando fue que llega, que Colidio va a River y se lo sopla a Boca, porque Boca, recuerden que había negociado con Colidio, que se fue muy chico sin llegar a debutar en la primera, al Inter de Milán. Negoció con Colidio, finalmente se lo lleva a River y Boca, como en una especie de venganza, si podemos decir, trae a Marcelo Saracchi. Un jugador que en aquel momento tenía 25 años, que había salido campeón de la Libertadores con River, que se perdió la final de Madrid pero que la fue a ver y que había sido campeón de la Copa Libertadores con el equipo de Gallardo. Venía desde el Levante de España y Boca lo trae por 1.800.000 dólares por el 80% del pase, ¿sí? También un jugador que tuvo bajos rendimientos y algunos buenos, pero le costó muchísimo, y eso que en Boca estaba Fabra jugando de 3, aunque fue el último buen torneo de Fabra, fue más allá de la final que lo expulsaron, o torneo digno de Fabra en Boca, fue aquella Libertadores 2023, más el campeonato,
aunque la gente de Boca ya estaba bastante hastiada con el colombiano. Pero bueno, Sarachi, más allá de un buen primer partido, también ese partido con Platense, debuta el mismo día que Hanson, no anduvo bien en Boca. Otro que viene que uno ya se olvida a esta altura es Ezequiel Bullaude, mediocampista de 22 años en aquel momento, que viene de el Feyenoord de Holanda, de Países Bajos ahora. Un préstamo por 18 meses, la verdad, un negocio chino, porque la verdad por 18 meses un préstamo, Boca tiene una opción, creo que no tenía opción directamente, un jugador que le costó mucho, algún buen rendimiento. En el ciclo de Martínez empezó jugando, siendo el enganche y no estuvo a la altura y se terminó yendo a Boca sin pena ni gloria. No anduvo. Y bueno, y el que vino también en aquel invierno de 2023 y que fue presentado una bombonera casi llena fue Edinson Cavani, que venía del Valencia de España y venía libre con 36 años. Bueno, ahí. Mercado de pases de Boca de Riquelme, más allá de que te puede gustar más o menos Valdés, a lo mejor Hanson, a lo mejor algún otro, es bueno. Es un buen mercado de pases. Ya acá cambió bastante de lo que fue 2022 en adelante a lo que venía haciendo antes. Después los rendimientos, lógicamente, vos a Cavani lo traes y sí, ¿cómo no lo vas a traer a Cavani? Lo traes a los 36 y no, mejor si hubiese venido un par de años antes, pero había ido al Manchester, bueno, y estaba coqueteando con Boca. Viene Cavani libre de España, bueno, lo de Cavani ya lo sabemos, empezó y le hizo un gol a Palmeiras en la semifinal de Libertadores, un par de goles más, muchas lesiones, muchos goles perdidos y su mejor versión se vio con Diego Martínez en 2024, que tuvo continuidad y hizo un montón de goles para después ser lo que es hoy en día, que bueno, un rendimiento muy bajo, inclusive ya ni siquiera jugando por la lesión que tiene en la espalda. En el verano de 2024, luego de la final de la Copa Libertadores, Boca trae a Cristian Lema, que llega con 33 años en aquel momento desde Lanús. $400.000 se paga por la cláusula de salida de Lema. Empezó con buenos rendimientos y después terminó muy mal, siendo la piedra filosofal de su estadía en Boca o de su ida de Boca, más allá de que después jugó bastante, la patada voladora que le pegó el jugador de Estudiantes, si no me equivoco fue Carrillo, el empate de Boca con Estudiantes, que en la semifinal de aquella Copa de Liga se le decía, pierde con Estudiantes un partido que mereció ganar tranquilamente y que se complica por esa patada de Lema. Llega también Kevin Zenón, que lo compra Boca a Unión. Zenón tenía 22 años en aquel momento y llega por $3.500.000 por el 80% del pase, así se dice. Gran rendimiento de Zenón en aquel 2024, la rompe, empiezan a sonar ofertas por todos lados. Boca no se quiso desprender de él en ningún momento y lo mejor de Zenón en aquel mediocampo integrado por Medina, X Fernández, Paul Fernández y él. Se ven grandes momentos de fútbol de Boca y bueno, después un Zenón que se fue desinflando hasta lo que es hoy, que no ha tenido oportunidades y por lo que dice en el Vasco Arrobarrena lo quiere recuperar en lo que va a ser este segundo ciclo suyo en Boca. En el invierno de 2024 llega una de las peores incorporaciones del ciclo Riquelme porque era el fin de una crónica anunciada, digamos. Se sabía que Gary Medel en Boca no podía andar bien por edad, porque ya venía en declive su carrera, no jugaba en Brasil. Era un mediocampista devenido defensor, 36 años, llegó libre del Vasco da Gama, pero la verdad es que lo de Medel en Boca fue lamentable, pésimo rendimiento de Medel y se terminó yendo al poco tiempo con muy malas actuaciones y con aquella recordada mandada en cana al chico Milton Delgado en el medio de un partido. O sea, tuvo cosas nefastas la estadía de Medel en Boca. Yo creo que fue, si no fue el peor refuerzo de la era Riquelme, junto con Roncaglia y algún otro, por ahí anda. Viene Tomás Belmonte, jugador que en aquel momento tenía 26 años, lo compra Boca al Toluca de México, $4 millones por él, 50% del pase. Otra de las peores compras de Riquelme en Boca para mí. Yo a Belmonte no le veo virtudes futbolísticas, las debe tener porque por algo juega en primera, pero realmente en Boca su rendimiento fue muy malo y se pagó mucha plata por la mitad del pase. Brian Aguirre, el extremo de 21 años en aquel momento, que Boca se lo compra a Newell's por $5 millones por el 80% del pase, que fue hasta hace poquito la compra más cara de la era Riquelme. Fue una apuesta, un jugador que había estado en selecciones juveniles, que no venía jugando mucho a Newell's, pero no me parece mal haberlo traído. Tal vez el monto, $5 millones yo por Aguirre no pagaba, pero bueno, 21 años, ¿no? Es una apuesta a futuro. Milton Jiménez también llega a Boca, 27 años en aquel momento, lo compra Boca Banfield por $3.800.000. Yo hablo con el diario de el viernes y no con el del lunes. A mí me gustó lo que lo hayan traído a Milton Jiménez, me pareció una incorporación buena para hacer un 9 suplente, para jugar cuando estaban lesionados los titulares o entrar para cambiar un partido.
y me parece que en cuanto a goles Jiménez rindió. Este último tiempo fue muy malo, tuvo una pubalgia y terminó muy mal el 2025, y el 2026 alternó buenas con malas, siendo muy mala la actuación con la U Católica en cancha Boca, que sale silbado. Otro de las peores compras del era Riquelme fue Agustín Martegani, que lo traen desde San Lorenzo por $2.600.000 por el 80% del pase, un jugador que no había andado bien ni en San Lorenzo. Pésima incorporación, también de las peores. Ignacio Miramón, 21 años en aquel momento, que viene del Lille de Francia por 18 meses. Finalmente no fue buena la actuación de Miramón en Boca y se termina yendo, pero para mí no estuvo mal traído. Y Vaninaga, lateral derecho de 23 años, que llega de Belgrano por $2.500.000, un jugador que a mí nunca me gustó y lo trajo igual. El verano de 2025 viene Carlos Palacios, delantero enganche chileno de 24 años en ese 2025, lo compra Boca Colo-Colo por $4.800.000. Y el rendimiento de Palacios en Boca ha sido de malo a muy malo y algún partido regular. Lesiones, sobrepeso, declaraciones malas, equivocadas mejor dicho, idas a Chile que no se entendía por qué. Bueno, vamos a ver qué ocurre con Palacios en Boca si le dan otra oportunidad. Ayrton Costa, una buena compra por lo que fue el costo-beneficio, digamos, $3.300.000 al Royal de Bélgica. Un jugador que puede jugar de 3, de central, y que ha tenido un buen rendimiento en la primera parte y un mal rendimiento en la segunda parte. O regular, podemos decir. Otro que llega y que era muy buena incorporación es Rodrigo Bataglia, mediocampista, que venía a ser líbero en el Mineiro de Milito y llega por $1.600.000 se lo compra Boca a Botafogo. A Mineiro, no a Botafogo, se lo compra a Mineiro. Con Botafogo fue a la final, se lo compra a Mineiro. Y bueno, otra de las compras de aquel momento fue la de Alan Velasco, de 22 años, en ese 2025, que llega desde el Dallas de Estados Unidos por $10 millones. Sí. Ustedes no me habrán visto, pero yo lo vengo diciendo hace rato, yo por Velasco no pagaba ni 5. Un jugador que no me gusta, me parece normalito, y Boca lo pagó $10 millones también. De las peores compras del era Riquelme. Llegan del Herrera de 35 años libre. También no se investigó la cantidad de lesiones que tenían del Herrera. Era un jugador de jerarquía, pero que se venía lesionando. William Alarcón, mediocampista chileno de 24 años que venía de Huracán y fue comprado por $4 millones. Un jugador que la mayoría lo veíamos jugar en Huracán y nos gustaba. Y Agustín Marquesín, un arquero que se venía pidiendo hace rato, con 36 años en ese 2025, y llega desde Gremio por $1.600.000. En lo que fue el invierno de 2025 llegan Malcolm Braida, mediocampista, lateral izquierdo, lateral volante de 28 años en ese 2025, que lo compra Boca San Lorenzo por $1.800.000. Marco Pellegrino, que llega desde el Milan de Italia por $4 millones, pero venía de jugar en Huracán y de hacer un muy buen campeonato. Y Paredes, de 31 años, que lo compra Boca a la Roma de Italia por $3 millones. Y bueno, la compra de las demás jerarquías de la era Riquelme, la demás jerarquía sin duda. Y luego, llegan Ángel Romero, que llega libre desde Corinthians, Santiago Ascasíbar, que llegó en una buena negociación con Estudiantes, que lo compra Boca por menos de $4 millones y le dan una parte del pase de Brian Aguirre. Y ahí es donde Boca hace unas incorporaciones que realmente son bastante buenas, más allá de la de Romero. Boca tenía una base y se terminó armando para lo que fue este año, que fue el 2026, de una manera bastante digna, más lo que tenía. Después en los rendimientos, lo de Boca fue muy malo, porque termina arrancando bien el año, en la Copa Libertadores inclusive ganando 2 partidos, y termina quedando afuera. Así que esperemos a ver ahora lo que va a ser el segundo semestre con Arrobarrena de entrenador, y lo que se espera para que Boca juegue una Sudamericana buena y la gane, y trate de ganar algún torneo local. Así que bueno, gente, esta fue la segunda parte del mercado de pases de Juan Román Riquelme. Tuvimos una primera parte que abarcó de 2019 a 2022 y de 2023 a 2026 en la segunda parte. Vieron la cantidad de nombres que dijimos y que hay. Tal vez me estoy comiendo alguno ahora de los últimos que llegó, pero bueno, esos fueron los más salientes. Les mando un fuerte abrazo, suscríbanse, denle like, es muy importante para mi canal, y vamos a seguir con este material, espero que les guste. Los leo en los comentarios.